Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a esta reflexión para este viernes 17 de enero del 2025. Y quiero centrarme en algunas ideas muy puntuales. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes, se nos presenta una definición de fe que me parece hermosísima, porque la fe no es creer o proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. La fe es algo mucho más profundo, es adhesión, es decir, es unir nuestra vida, vivir nuestra vida, desarrollar nuestra existencia, unidos, enlazados, orientados, guiados por la voluntad de Dios, que es el desarrollo, la plenitud de nuestra bondad y de nuestras facultades para comunicar vida. Entonces, de nada nos sirve creer en Dios si no desarrollamos nuestra existencia. De nada nos sirve creer en Dios si no desarrollamos nuestra bondad. De nada nos sirve creer en Dios si no amamos, si no servimos, si no comunicamos vida, si no entregamos esperanza, alegría, perdón, reconciliación a los que nos rodean. Entonces, eso es lo primero, la fe es adhesión. En segundo lugar, ya tomando una idea del Evangelio, según San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 al 11, se nos presenta a Jesús que unos días después de entrar en Cafarnaúm se encontraba en la casa y llegan 4 personas que llevan a un paralítico que está en la camilla y lo bajan por el techo para que tenga el encuentro con Jesús. Nótese que el paralítico es un personaje pretexto, no dice nada, no comunica nada, no habla nada, no hace nada. Es un personaje pretexto construido por el narrador para lograr desarrollar un mensaje y una enseñanza profunda. Y es en lo que me quiero centrar. En primer lugar, este hombre está paralizado y la causa de la parálisis en este caso es el pecado, es muy simbólico. El pecado realmente nos detiene. Y más que el pecado, incluso aún, la culpa que se puede presentar en nosotros por el pecado que hayamos cometido. La culpa destruye. La culpa no posibilita el replantear y el reconstruir la vida. Y por eso debemos salir de la culpa. Cuando nos encontremos con Dios, cuando nos encontremos con la experiencia de Dios, tenemos que reconocer a un Dios que es bondad. Y como bondad, lo único que quiere es comunicarnos todo de sí para llevarnos a la plenitud. Y Dios es amante y como amante quiere entregarnos lo mejor de Él. Y por ende sabe acoger nuestra limitación, acoger nuestra caída, acoger nuestra incoherencia. Además porque Él conoce en qué naturaleza nos creó. Sabe de nuestras heridas, sabe de nuestra fragilidad, sabe de nuestra finitud, sabe de nuestra inclinación a encerrarnos en nosotros mismos, a protegernos, sabe de la incoherencia y la asume y la coge y la abraza y la perdona y la levanta hasta llevarnos a la plenitud. Pero hay un elemento que me parece muy importante. En este texto Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ojo, no dice Hijo de Dios. No está haciendo alusión a la divinidad, sino que está haciendo alusión a la humanidad. Y es que el perdón no es algo que solo le corresponda a Dios. Dios perdona y no solo perdona, plenifica. Pero realmente el perdón es una tarea antropológica. Y más cuando tenemos una experiencia de Dios. Y es una experiencia fundamental, la del perdón y la de la reconciliación, por varios motivos. Primero, por nosotros mismos. Cuando nos hacen un daño y no perdonamos, le seguimos dando poder al que nos lo hizo para que continúe haciéndolo así ya no esté presente. Por eso es necesario perdonar, es necesario soltar, es necesario asumir lo que pasó, pero tomar la decisión de continuar adelante, haciéndonos más fuertes, haciéndonos mejores, haciéndonos más buenos, desarrollando más nuestra existencia. Pero al mismo tiempo es importante que perdonemos al otro para sacarlo, es probable, de la culpa. Puede que no, pero puede que esté en la culpa y esté detenido y destruido por la culpa. Y entonces es importante decirle, mira, hubo un daño, pero ya quedó atrás. Sigue adelante con tu vida. Esfuérzate por no volver a equivocarte. Esfuérzate por ser mejor. Eso es esencial para salir de la parálisis que trae, ¿cierto?, el pecado y la imposibilidad del perdón que muchas veces manejamos. Por otro lado, si nosotros comprendemos el pecado como aquello que se opone a la dignificación y a la planificación del ser humano, es claro que descubrimos que son aquellas realidades que nos dejan anclados a lo que ya somos o que nos hacen devolvernos. Y es importante que evaluemos eso en nuestra vida para que no nos detengamos en el camino de salvación. Por último, y me parece algo muy importante, recordemos la actitud de estas 4 personas que llevan al paralítico. Su tarea, llevarlos a la experiencia de Dios. Eso también debe ser algo que nos caracteriza a nosotros, no solo con la palabra, sino principalmente con el testimonio, con el amor, con la misericordia, con el perdón y también con invitar a las personas a que se acerquen a Dios y a que vean en Jesús el rostro verdadero del Padre. Dios los siga bendiciendo.